Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy contamos con el privilegio de tener entre nosotros al doctor Raúl Arizaga, destacado neurólogo y especialista en los temas de Alzheimer, trastornos cognitivos, que vamos a analizar hoy. Y como siempre nos está acompañando en la co-conducción Inés Moret. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos. Un gusto, Daniel. Gracias por la invitación. Raúl, creo que uno de los temas que más preocupan a los que trabajamos con adultos mayores son los trastornos cognitivos. Por un lado, nosotros siempre estamos preconizando la inmunoprevención, las vacunas, que después vamos a hablar un poco, pero nos preocupa los trastornos cognitivos. Y todos tenemos historia de tener personas que lo vemos bien y en pocos años los vemos con unas alteraciones tan importantes que el médico le dijo que tiene Alzheimer. ¿Por qué no nos decís cómo son los grados de los trastornos cognitivos y en qué tiempos se van instalando con mayor fuerza y cómo se caracteriza al Alzheimer? El tema de los trastornos cognitivos es realmente, como vos decís, apasionante y es algo que está muy cercano todos los días en la consulta. Desde gente que tiene más de 65 años a gente que tiene menos de 65 años, pero que está angustiada porque se está empezando a olvidar de algo y eso la lleva a acordarse de que el padre tuvo Alzheimer y empezó con problemas de memoria. Entonces está la duda, esto que tengo es lo mismo que tenía mi padre, es peligroso, ¿qué hago? Que a nosotros nos parece excelente que consulten, es decir, cuantos más gente consulte, más vamos a poder, por un lado, tranquilizar a aquellos que no tienen nada y por otro lado poder empezar a tratar a gente que sí lo tiene. Quizás yo te diría que la clave, porque todos nos olvidamos, digamos, hay un tema, es que el cerebro que estamos usando, vos, Inés, yo, todos, es el mismo que usaba el hombre de Cro-Magnon, no ha cambiado el modelo. Entonces, ese cerebro, que el hombre de Cro-Magnon estaba acostumbrado a encontrarse en toda su vida con 100 personas, y hoy vivimos en contacto con infinidad de gente, estamos respondiendo mensajes de texto, WhatsApp, el correo, el teléfono común, o sea que el cerebro está sobreexigido, digamos, está sobreestimulado, tiene la atención muy dispersa y eso hace que de pronto, claro, tantas cosas ocurren que de pronto nos olvidamos de una, nos olvidamos de que teníamos que ir a algún lado. Pero eso no tiene importancia. Pero eso no tiene importancia, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia, siempre me acuerdo de la descripción de Reagan, que estaba cenando con su familia y el hijo le pregunta a Reagan, ¿te acordás, papi, cuando tú filmaste tal o cual película? Dice Reagan, ¿yo filmar? Yo nunca hice cine. Y entonces el hijo se preocupó muchísimo porque cosas tan importantes que habían ocurrido no las recordaba. Y eso sí, lo llevó después al diagnóstico del Alzheimer. ¿Siempre un deterioro cognitivo es la antesala de una demencia? O sea, cuando una persona tiene un deterioro cognitivo leve o moderado, uno tendría que ponerse a pensar que independientemente que lo trate, independientemente puede llegar a una demencia ese paciente. No. En la población mayor de 65 años, así a grandes rasgos, nosotros decimos que hay un 8% de individuos que tienen algún grado de demencia, desde el inicio hasta estar institucionalizados.
Hay un 17% aproximadamente que tiene lo que se llama deterioro cognitivo leve. Y el resto son normales. Y afortunadamente la mayoría son normales. Ahora, ¿qué pasa con ese individuo que tiene deterioro cognitivo leve? Es decir, ni es una demencia ni es normal. Bueno, hay una característica, es que los que tienen deterioro cognitivo leve progresan más frecuentemente a demencia que la población general, pero no es que van a progresar todos. ¿Por qué? Porque de pronto alguien tiene un deterioro cognitivo leve o un deterioro cognitivo, tiene fallas, pero queda estable durante años y no progresa. O inclusive hay deterioros cognitivos que se retrotraen. Los que tienen, esto es mucho de los que tienen que ver con la depresión. Por eso yo creo, no yo, todos creemos que es fundamental tratar la depresión. Es decir, no quedarnos tranquilos con que, bueno, está deprimido porque se jubiló, está deprimido porque se quedó viudo. No, esa depresión puede producir a la larga un deterioro cognitivo. Entonces, tratada y superada esa depresión que daba en un momento algunos errores que uno dice no es normal, bueno, desaparece y vuelve a ser normal en el individuo. 21 de septiembre, ¿qué pasa? ¿Por qué el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer? El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer porque el Alzheimer ha sido descrito y estudiado más en el hemisferio norte. Entonces, el 21 de septiembre es el día que empieza el otoño en el hemisferio norte. Se caen las hojas, es todo amarillo, empieza el frío. Claro, nosotros también hacemos el festejo y el recuerdo y todas las actividades de charlas y demás el 21 de septiembre, pero para nosotros es un poco raro porque es el día que empiezan las flores, las mariposas, el amor, etcétera, etcétera. No es el otoño, la declinación. Pero bueno, se ha tomado así. ¿Y hay medicación para el deterioro cognitivo? ¿Uno puede tomar algún medicamento que enlentezca la progresión? Esa es una pregunta que daría para varios programas, porque ninguna de las medicaciones que están indicadas para la enfermedad de Alzheimer o para demencia están indicadas formalmente para deterioro cognitivo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto lo charlamos mucho con los pacientes. La mayoría de nosotros medica con las mismas drogas que se usan para la demencia al deterioro cognitivo. E inclusive uno lo piensa desde este punto de vista, es decir, si tengo indicadores que me dicen que tengo algo que puede transformarse en una demencia y me pueden empezar a tratar, prefiero que me empiecen a tratar y no dejarlo pasar. ¿Y mejoran los pacientes o se estabilizan? Nuestro objetivo es la estabilización. La estabilización. Y lo que es fundamental es que, independiente de las drogas, es clave, fundamental, la estimulación cognitiva. Y es clave modificar el estilo de vida, es decir, que camine, que controle sus factores de riesgo, que interactúe socialmente. Es decir, eso es tan fundamental como la medicación, que es sintomática, porque esta medicación no cura. Sí. Hay dos reflexiones que me gustaría hacer sobre este tema que vos hablaste al pasar. Uno es sobre la memoria. Yo estudié mucho el tema de la memoria y una de las cosas que aprendí es que es fundamental para acordarse las cosas, concentrarse y asociar. Asociar y concentrarse. Porque uno cuando no asocia ni se concentra, muchas veces tiene una memoria más frágil. Y la segunda cosa que aprendí, que en general no hay medicamentos para la memoria. Todos son muy empíricos y no tienen casi ningún valor. Y segundo, estamos hablando del adulto mayor. Ustedes saben que finalmente llegó, ya la tenemos entre nosotros,
a la vacuna de la culebrilla, Zostavax. Nosotros la estamos ya aplicando y realmente yo me la apliqué, porque era una de las cosas que más estábamos esperando, pero ya está en nuestro medio, en todo el país. Pregunten el nombre Zostavax y realmente vale la pena en las personas mayores de 50 años se puede dar, pero sobre todo en los mayores de 60 años que se la den. La otra pregunta que te quería decir en relación al Alzheimer, ¿hay diferencia entre el Alzheimer y demencia senil? Ese es un tema que cuando Alzheimer describió su primer caso, el primer caso de Alzheimer tenía 51 años. Entonces se dijo, esto es presenil. Entonces quedó un poco Alzheimer como presenil y la arteriosclerosis como senil. Pero resulta que, si bien es más frecuente algunas edades de presentación, en el caso del Alzheimer, por lo general es después de los 65 años, o sea que se superpone con el deterioro cognitivo vascular, que es lo que antes se llamaba arteriosclerosis. Entonces se ha puesto un límite de 65 años y en realidad no tiene demasiado sentido, porque encontramos Alzheimer que empiezan antes y después, demencias frontotemporales que empiezan antes y después, deterioros vasculares que empiezan antes y después, o sea que no tiene demasiada importancia. Y la otra cosa que te quería decir, lo que decías de memoria, que vos decías que es fundamental asociar, la asociación es tan importante que fíjate que hay asociaciones que las podemos hacer a propósito, pero hay asociaciones que las traemos, nos vienen porque sí, es decir, no hay nadie en este estudio que no se acuerde qué estaba haciendo el día del bombardeo a las Torres Gemelas. Es decir, un hecho importante hace que nos acordemos de cosas que son episódicas para nosotros. Muy bien. Para finalizar este bloque, Raúl, me parece que ha sido muy claro el concepto de que los trastornos cognitivos existen de distintos niveles. Cuando se establecen en una forma muy marcada, se hace el diagnóstico de Alzheimer, en general en mayores de 65 años, y donde hay muchas cosas para hacer para estabilizar la situación del paciente y acompañarlos en esta etapa distinta que tienen los pacientes con esta situación. Y acuérdense también que para los trastornos de memoria no son en general los trastornos de memorias habituales Alzheimer, sino los trastornos de memoria del Alzheimer son cuando uno ve esta, que es una lapicera, y dice que es una llave. Eso realmente es la característica de los pacientes que tienen Alzheimer, a diferencia de los que como nosotros nos olvidamos muchas veces dónde ponemos o dónde sacamos una lapicera. En este segundo bloque de A Ciencia Cierta tenemos otra vez el privilegio, el gusto de contar con el doctor Raúl Arizaga, viejo amigo y neurólogo, y la doctora Inés Morén. Y uno de los temas que nos parecen importantes abordar con ellos es el problema del ataque cerebral. Ustedes saben que ahora estamos prácticamente en octubre y el 29 es el Día Mundial del Ataque Cerebral. El ataque cerebral realmente es un tema también que a todos nos preocupa y me gustaría, Raúl, que nos diga si es frecuente, si es poco frecuente, cómo se presenta y después entre los dos los factores predisponentes y el manejo de los primeros síntomas cuando uno tiene el ataque cerebral. Sí, el ataque cerebral es frecuente, pero afortunadamente es bastante menos frecuente que lo que era hace unos años. Los cambios en el estilo de vida, la gente es más activa físicamente, se controla la hipertensión, se controla diabetes, es decir, todos esos factores que hacen que
ataque cerebral sea algo mucho más frecuente de lo que fuera, algo más frecuente de lo que es hoy, afortunadamente han bajado la prevalencia. De cualquier manera, es importante, y tenemos también factores que nada tienen que ver con que nos cuidemos o que cambiemos el estilo de vida. Es decir, hay un aneurisma, no lo podemos prever. Es decir, sí, podemos hacer una angiografía, pero nadie se hace una angiografía para ver si es que tiene un aneurisma pensando que lo pueda solucionar. Inés, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son, él dijo ya, algunos de los factores predisponentes? Y cuando uno empieza a sentir los primeros signos o síntomas de lo que puede ser un ataque cerebral, ¿qué hacemos? Bueno, lo que decía el doctor es muy interesante porque hay dos grupos etarios de ataque cerebral, los jóvenes y los adultos mayores. El adulto mayor es el que está más sujeto a los factores de riesgo cuando no están bien controlados, cuando no tengo bien controlada la presión, mi diabetes o el colesterol alto, que son factores vasculares, hacen que, por ejemplo, tenga una arritmia como una fibrilación auricular y haga un coágulo en el corazón que se desprende y va al cerebro. Los síntomas ahí de esa persona suelen ser que siente que una parte del cuerpo empieza a hormiguear, generalmente es todo el mismo lado, el brazo, la pierna, y hay síntomas incipientes, como que hormiguea, está un poco más pesado, me noto la cara como fue al dentista y tengo dormido, o directamente, si es un cuadro muy importante o he tapado un vaso muy importante, siento paralizada una parte del cuerpo. A veces el síntoma inicial es un dolor de cabeza muy importante porque, por ejemplo, está la presión arterial muy alta y está precedido por un dolor de cabeza, y lo que uno ve como médico es que el paciente tiene dolor y tiene lo que llamamos foco neurológico. Hay una parte del cuerpo que la mueve distinto, ahí le hacemos una imagen y tiene una hemorragia. Si es joven, generalmente suponemos que puede ser una ruptura de un aneurisma, una cuestión, una malformación vascular, y se estudia de una manera. Si es un adulto mayor y es una hemorragia, actuamos rápidamente para tratar de bajar esa presión del circuito, no muy baja, pero para evitar que siga sangrando el cerebro. Lo que es importante, por lo que tú dices, cuando uno tiene síntomas o signos que le hace pensar de que puede estar con un comienzo, con un compromiso cerebral, rápidamente, es una urgencia médica, rápidamente hacer una buena consulta, ir a un centro médico que maneje. Es la hora de oro, le decimos la hora de oro. Si la persona con estos síntomas de hormigueo en una parte del cuerpo, con sensación de malestar, que no puede hablar bien, o que está manejando y no se acuerda que hizo un ratito recién, o que se llama amnesia global transitoria, puede ser un antecedente. Es una hora, vaya a cualquier centro médico, el médico sabe lo que tiene que hacer y puede evitar una lesión mayor. Sí. Es fundamental ese tiempo, ¿no? Es decir, es preferible, como en todo, es preferible una consulta de más y no perder la oportunidad de empezar a actuar, ¿no? Más que hoy hay recursos terapéuticos realmente importantes. Muy bien. En algunas personas, Raúl, vemos que tienen estos ataques cerebrales o estos cuadros muy importantes y quedan lo que se llama coma vigil. ¿Qué significa? Que los familiares dicen, no, está dormido, se va a levantar, pero uno ve que permanentemente están como desconectados y en esa forma persisten. ¿Por qué no nos describís bien qué es el coma vigil y cómo se maneja y cuánto tiempo puede durar? Tuvimos recién una situación muy importante con Cerati. Claro, los comas prolongados son realmente un tema de estudio y de inquietud general, donde hay, aparte del de Gustavo Cerati, tenemos casos muy conocidos como el de Ariel Sharon, por ejemplo. Hace unos años tenemos aquel caso de Karen Kinland, ¿te acordás que estuvo un año en coma con el respirador? Consiguieron en Estados Unidos los padres que la justicia la desconectara al respirador y vivió 9 años más. O no me acuerdo cómo se llamaba, Terry Wallis, creo, que hizo un accidente, tuvo un traumatismo de cráneo por un accidente automovilístico y estuvo 19 años en coma hasta que un día se despertó y dijo, mamá, por supuesto que
hoy no es un individuo totalmente normal, pero ha seguido progresando. Entonces, un poco tiene mucha importancia que es en el pronóstico de ese coma, si hay respuesta o no hay respuesta. Es decir, grupos argentinos han trabajado inclusive en esto, donde se ve que el individuo que parece que está en coma y absolutamente desconectado, de pronto la madre le lee un cuento y se encuentran cambios autonómicos, en presión, en la piel, que si de pronto alguien le lee una noticia del diario, eso no ocurre. Es decir, en última instancia hay aquellos que tienen esa cosa que persiste, esos son los que pueden llegar a salir en más o menos tiempo. Digamos, en general uno puede decir que alguien que está en coma, si vos haces un estudio de pacientes que están en coma un mes, el 30% de ellos se recupera y vuelve a estar cognitivamente normal, ¿no? Con distintas causas, accidente cerebrovascular, traumatismo, etcétera, etcétera. Lo que es interesante tiene que ver, la respuesta primaria autonómica tiene que ver con el daño también de la estructura, ¿no? Los que hacíamos medicina intensiva veíamos que a veces los pacientes que tienen un hemisferio cerebral completo por un traumatismo que tuvo que ser extirpado de cráneo, esos pacientes difícilmente puedan volver. Ahora uno también ve lo que le llamamos en inglés swelling o tumefacción, que son pacientes que entran en coma después de un traumatismo, que lo único que uno ve es edema, y esos pacientes son los que se empiezan a recuperar de a poco. Lleva su tiempo, esto no es un despertar y me levanto, no. Son años a veces de recuperación, pero sin duda tiene que ver qué grado de afectación de toda la estructura cerebral. No es lo mismo una persona que tiene una isquemia, o sea, una falta de sangre en la protuberancia y en el tronco, que controla las funciones vitales como respirar, esa persona está condenada a poca posibilidad de chance, ¿no? Hay algo que yo como infectólogo aprendí, y me resultó siempre muy práctico. Cuando yo veo un paciente en coma, la familia pregunta, ¿cómo va a evolucionar? Si es vascular o si es por hipoxemia, habitualmente no evolucionan bien, se terminan muchas veces en coma vigil. Pero los comas que son secundarios a cuadros infecciosos, meningitis, meningoencefalitis, yo nunca digo qué va a pasar, porque he visto algunas veces, inclusive después de semanas o meses, que están como si nada hubiera pasado. Los infecciosos quiere decir que a los infecciosos no se les puede poner el rótulo de que van a terminar mal, porque en general evolucionan bien. Y en eso también involucro a los traumáticos. Claro. Los traumáticos, nunca me voy a olvidar, Sanguinetti, este jockey de Palermo, que yo estaba en el Británico, lo tuvimos 6 meses y cada día evolucionaba un poquito mejor y terminó bien. Quiere decir que es muy importante categorizar bien a los comas para saber cuáles pueden mejorar y cuáles es más difícil que mejoren. Y finalmente, tener presente que el coma vigil vascular es el que a mí realmente me resulta muchas veces muy difícil de predecir que vaya a mejorar. Mis queridos amigos, creo que con estas reflexiones y comentarios pudimos darles un panorama de un tema tan importante que realmente, si nos empieza a aparecer algunos síntomas, sepamos que es una urgencia para ir al médico o al centro médico de inmediato. Gracias.